Es un gran honor para mí como anestesiólogo en la Clínica Santa María el poder presentar al doctor Xavier Salat Blanch del Hospital Clínic de Barcelona, presentando un tema el cual conocemos su trabajo extenso, no solo a nivel clínico, sino que además anatómico en la región eh, costoclavicular. Eh, y es por eso que le pedimos que nos ilustrara sobre este trabajo que ha hecho él en la siguiente presentación. Dejo con ustedes al doctor Javier Salat Blanch. Adelante. Ah, muchas gracias, doctor Moreno. Nada, el placer, por supuesto, que es mío, más conociendo el trayecto o la trayectoria profesional suya. Por tanto, es un auténtico placer poder o colaborar o ayudar o simplemente dar una opinión o un mensaje sobre las posibilidades que da este bloqueo. Yo no diría costoclavicular, sino empezaría con el concepto periclavicular en una región donde empezó todo y donde con el tiempo nos hemos ido un poco separando del área. Yo trabajo en este lugar, este es el Hospital Clínic, pero lo que viene en el centro de la pantalla, este edificio de aquí, que en su parte frontal, en esta área de aquí, es esta imagen que ven, es la Universidad o la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Por ello estoy precisamente envuelto, un hospital que está envuelto, pero en su centro tiene la universidad, lo cual te da unas posibilidades, yo diría, docentes, profesionales, personales, inimaginables. Por tanto, mi labor no es mi labor, sino que es una labor del lugar donde se trabaja, de los compañeros con los que estamos, del grupo que formamos, que están dentro de estas paredes y fuera de estas paredes. Barcelona es una ciudad que conocen probablemente muchos de ustedes, una ciudad maravillosa, en donde además hay una gran arquitectura en el desarrollo de Gaudí, especialmente, que le ha dado fama internacional. No solo eso, sino que tenemos una gran estadio de fútbol, el Fútbol Club Barcelona, y uno de los equipos probablemente más nombrados o más conocidos a nivel mundial. Este es el estadio que cuando lo tenemos en estas imágenes, pues obviamente es algo fantástico y único. Vamos a hacer un poco una visión de la evolución de la anestesia regional en la extremidad superior, centrándonos un poco en esta área periclavicular, y vamos a ver que posiblemente en los próximos años se desarrollen nuevos accesos a esta área tan importante e interesante del plexo braquial. Si hacemos un análisis histórico, ya es además un artículo antiguo del año 98, vemos que la zona infraclavicular está escasamente utilizada en la práctica clínica. Algo distinto es el abordaje supraclavicular, pero obviamente donde hay un gran desarrollo son los bloqueos interescalénicos y axilares, las partes distales del plexo. El bloqueo supraclavicular tendrá lugar por un acceso por encima de la clavícula, como ven aquí, y en una zona en donde tiene importantes relaciones este plexo, entre ellas la zona de la cúpula pleural que ven aquí. Por tanto, el neumotórax es una complicación temida que ha hecho que este bloqueo se utilice de forma muy ocasional en los últimos 30, 40 o 50 años. Este es el acceso ecoguiado a la misma zona. Podemos hacerlo fuera de plano. Después hablaremos que el abordaje principal es en plano. Los abordajes en plano, fuera de plano, no tienen demasiada importancia. Lo que importa es el lugar donde accedemos a este plexo braquial. Este sería un acceso aproximado en una visión anatómica a esta área supraclavicular o periclavicular, porque esta es la clavícula, esta es la primera costilla, y aquí está el plexo compactado, formando un gran núcleo plexular, una gran área nerviosa, probablemente la más compactada y grande del organismo, como dice Carlo Franco en muchas de sus presentaciones, y donde podemos conseguir un bloqueo completo de todo el plexo braquial. Cuando entró la ecografía, rápidamente se introdujo
El trabajo de Vincent Chanel primero con acceso lateral en la zona supraclavicular, acceso lateral en dirección medial, dirigía precisamente hacia la cúpula pleural, pero utilizando los instrumentos o el ecógrafo para asegurar la presencia de la primera costilla debajo de la arteria subclavia y debajo del plexo braquial, tenemos un área de seguridad para no tocar esta cúpula pleural. Por tanto, la visión ecográfica nos ha aportado una gran seguridad a este bloqueo supraclavicular. Esto ha hecho que en los últimos años, o desde la entrada de la ecografía concretamente, varios artículos sugieran que este es un bloqueo a hacerlo revivir en nuestro entorno, en nuestra práctica clínica, por las características o su gran efecto en todo este plexo braquial. El abordaje más clásico es obviamente de lateral a medial, un abordaje en plano, y aparece este concepto del pocket corner, esta estructura entre la arteria subclavia, la primera costilla y esta zona lateral profunda lateral a la arteria, que es este bolsillo donde aparece el tronco inferior y por tanto el lugar de llegada para conseguir un bloqueo completo del plexo braquial, porque sabemos que es precisamente este tronco inferior el que cuesta más de bloquear o de que aparezca clínicamente el efecto. Por tanto, el bloqueo supraclavicular se ha empezado a revivir o revitalizar en los últimos años. Por tanto, podemos hablar de un renacimiento de este bloqueo supraclavicular. De nuevo, el punto de acceso en el pocket corner para conseguir el bloqueo completo de todo el plexo braquial. Pregunta es si debemos llegar a esta área tan distal del tronco inferior, o a lo mejor podemos cambiar, y lo hablaremos en breve, hacia la zona más superficial de este plexo braquial, hacia el tronco superior, sugiriendo también un nuevo abordaje a este nivel. Este es lo que acabamos de escribir, está publicado en British Journal, pero tan reciente como hace unos pocos días, donde se colgó esta carta en donde podemos acceder directamente a este tronco superior y conseguir un bloqueo muy específico del tronco superior que veremos que tiene interés básicamente en el bloqueo para la cirugía anal o para la analgesia posoperatoria en cirugía del hombro. El tronco superior es un tronco que se va a dividir en la zona supraclavicular. Aquí ven muy claramente en una disección anatómica, en este nervio que es el supraescapular, y en dos divisiones, una división posterior y una división anterior. Por tanto, es un nervio que se abre desde la fusión, este es el tronco superior C5-C6, cómo se va fusionando y cómo se va abriendo para dar una división anterior, una división posterior, y probablemente el supraescapular es este o esta parte de aquí. Pero aquí vemos mucho más abierto una división anterior, división posterior y el nervio supraescapular. Esto se puede identificar histológicamente con esta separación desde el tronco superior hasta las divisiones de este tronco superior y el nervio supraescapular en la parte posterior. Este es el acceso a la carta, que es una carta online, por tanto me agradecería o estaría absolutamente muy agradecido si se pudieran hacer comentarios sobre esta carta de reciente publicación. Por tanto, ya vemos que el supraclavicular tiene cierta importancia, pero ha estado muy maltratado durante, yo diría, toda su existencia, el área infraclavicular. Y ahora vamos a empezar a describir esta área infraclavicular con el objetivo de evidenciar el interés que tiene la zona costoclavicular, la zona entre esta segunda costilla, no va a ser ya la primera, la segunda costilla y la clavícula. Esta va a ser un área interesante y vamos a ver un poco las diferencias con respecto a otras áreas más distales, infraclaviculares también. Si nos vamos al recuerdo histórico, veremos que desde Kulenkampff, que realizó el primer abordaje supraclavicular, cuando Hirschel en el mismo momento vía axilar quería hacer un bloqueo de plexo,
El objetivo era llegar hasta la zona periclavicular desde la axila, accediendo muy proximalmente la aguja hasta llegar a esta área donde el plexo estaba compactado. Por tanto, el objetivo final de la aguja, independientemente de la técnica, era siempre acceder a la zona periclavicular. Los bloqueos infraclaviculares no tardaron en desarrollarse. En el año 14, Bassi hace un abordaje que lo diríamos en este espacio costoclavicular, desde la zona infraclavicular en dirección proximal hacia la zona o área retroclavicular o incluso supraclavicular. Posteriormente, en los años 70, es cuando aparecen los bloqueos infraclaviculares o más distales, o los que podríamos llamar coracoideos, en relación a esta estructura ósea de la escápula. Por tanto, todos los accesos infraclaviculares están desarrollados con un objetivo en los primeros años de acceder a la zona próxima a la clavícula. Es después, en los años 80, 70, 80, donde aparecen las pericoracoideas en sus distintas técnicas descritas, pero que acceden a un área más distal de este plexo infraclavicular, la zona coracoidea, en la segunda porción que hablaremos ahora de la zona infraclavicular. Este es un plexo braquial desde la zona cervical hasta la zona humeral. Esta es cortada la visión teórica, el acceso, la posición teórica de la clavícula. Obviamente este plexo está disecado, por lo tanto está abierto, no está compactado, pero vemos que por la zona supraclavicular están los troncos, se producen las divisiones y rápidamente se forman los cordones o fascículos o troncos secundarios del plexo braquial. Pero fíjense cómo cuando se van más distales, antes de formar los nervios terminales, engloban a esta arteria, que va a ser la arteria subclavia, que va a pasar a llamarse axilar y que seguirá con el nombre de humeral. Por tanto, esta arteria está englobada entre el plexo braquial en la parte más distal o en la segunda porción de este plexo braquial infraclavicular. Volvemos a la zona proximal, C5, C6, C7, C8 y T1, para formar estos troncos primarios encima de la primera costilla que se van a dividir para formar los troncos secundarios. Por tanto, a nivel supraclavicular o retroclavicular, lo que tenemos es un plexo braquial compactado, este es debajo del homoioideo, en donde los distintos troncos superior, medio, inferior probablemente no están en la misma fase de desarrollo. El tronco superior ya se haya dividido en sus divisiones y los otros, en cambio, están prácticamente formándose o empezando a conformar las divisiones del plexo braquial, que es una división funcional. Las divisiones anteriores son flexoras, las extensoras van a ser la división posterior. Si vamos al acceso único que tenemos para acceder a esta área infraclavicular, que va a ser la pared anterior de la axila. Pared anterior de la axila que está compuesta por dos grandes músculos. El primero de ellos va a ser el pectoral mayor, que vemos aquí, pero en un plano profundo tenemos esta nueva estructura muscular que es el pectoral menor. Eso explicará, esa doble capa muscular, el comportamiento del plexo braquial desde una zona próxima o proximal al pectoral menor al cuando se sitúa profundo a este pectoral menor. Hemos dicho ya que hay una arteria, la subclavia axilar humeral, que va a formar parte de este componente vasculonervioso. Obviamente estarán también los vasos venosos, como tenemos aquí, en una posición algo más posterior y más medial en las zonas más distales, y el plexo braquial, que clásicamente se dice que engloba o se sitúa alrededor de la arteria axilar. Y esto es cierto en las zonas más distales de esta área. Por tanto, hay como dos componentes, dos cordones o fascículos o troncos secundarios anteriores, el lateral y el medial,
y un cordón posterior o fascículo posterior que es posterior o se mantiene posterior a la arteria. Pero esta disposición no es igual en todo su recorrido. De hecho, el fascículo que realmente cambia de dirección y se sitúa anterolateral, anteromedial, va a ser el fascículo o la parte de la división medial o el fascículo medial de este plexo braquial, y la que realmente sube y se sitúa anterior es la división medial del componente del nervio mediano, de la M del mediano, porque el resto de componentes van a quedar mediales y posteriores a la arteria axilar en todo su recorrido posterior, que va a ser el nervio cubital, como todos ustedes saben. Por tanto, si analizamos la disposición en esta primera porción, debajo del pectoral menor o distal, donde ya hay los nervios terminales, el componente o la distribución de los fascículos va a ser distinta. En su origen, entre la clavícula y este margen medial del pectoral menor, el componente nervioso plexular va a estar lateral en todo su recorrido a la arteria axilar, mientras que en las zonas profundas al pectoral menor es cuando su distribución va a ser más abierta alrededor de esta estructura vascular. Hay grandes variaciones, obviamente. Estas variaciones se están estudiadas profundas al pectoral menor. Dicen que este programa o esta situación clásica, esta distribución fascículo lateral, medial obviamente, y el posterior en su parte posterior, se encuentra en menos de la mitad de nuestros pacientes, mientras que el resto de disposiciones se sitúan habitualmente posterolaterales. Esta es la disposición en esta segunda porción de la arteria axilar. Sin embargo, cuando vamos a la primera parte justo debajo de la clavícula y debajo de este músculo, el músculo subclavio, la arteria axilar es la más medial de las estructuras y el plexo braquial en todo su contenido, el fascículo lateral, el fascículo medial y el fascículo posterior se hallan laterales a esta estructura vascular y apoyados encima del tórax, por tanto, de la segunda costilla, que es esta imagen que ven por aquí, donde se accede o donde llega la primera de las digitaciones del músculo serrato. Esta es la imagen que vemos de este plexo braquial, un plexo braquial en una sección anatómica axial de hace muchos años. Este es un libro del 1800. La misma imagen en una sección sagital, en este caso la clavícula, el músculo subclavio, digitación de serrato, el plexo braquial, la arteria subclavia o la arteria axilar, la vena axilar y el músculo pectoral mayor en su parte más proximal. Esta es exactamente la misma imagen ecográfica en un corte subclavicular, debajo de la clavícula, donde vemos este plexo braquial claramente definido en situación lateral a esta arteria, la arteria subclavia. Si nos vamos más distales, debajo de este pectoral menor, es cuando empieza a rotar, y probablemente si nos limitásemos a este nivel, no a este nivel más distal, lo que veríamos es que la disposición posiblemente sea esta, la de esta pieza anatómica concreta con la que trabajábamos en este cadáver. La misma situación sería esta seccional, esta es la apófisis coracoides, pectoral mayor, pectoral menor, la arteria, plexo lateral, fascículo posterior y fascículo medial por detrás de la arteria subclavia. Aquí es donde se trabaja de forma habitual en uno de los accesos más desarrollados o más introducidos en la práctica clínica, que es el plano sagital medial a la coracoides. Esta sería la zona más medial a la coracoides, de hecho es la inserción en la coracoides del pectoral menor, que es este tendón que ven aquí con este músculo, y cómo la arteria se sitúa profunda y caudal
mientras que el plexo braquial se sitúa más alrededor y un poco más abierto alrededor de la arteria axilar en este caso. Si vemos que en esta disposición, en la segunda porción del área infraclavicular, la profundidad que genera el plexo debido a la presencia de este músculo pectoral menor, podemos limitar o mejorar la visualización de la imagen ecográfica haciendo movimiento de abducción del brazo, separando el brazo no pegado al cuerpo sino a unos 90 grados, con lo cual reducimos la profundidad del plexo, compactamos y tensamos el plexo y aumenta de forma manifiesta la calidad de la visión ecográfica en este espacio. Algo parecido nos va a suceder en la primera porción o en la zona costoclavicular. Si vamos a estudiar el análisis histórico de la neuroestimulación aplicada a estos bloqueos infraclaviculares, vemos que la técnica VIP o la vertical infraclavicular desarrollada por Kilka en Alemania describe que accedemos a esta primera porción y que una única respuesta a la neuroestimulación e inyección es suficiente para conseguir un buen bloqueo. En cambio, cuando vamos a la segunda parte, donde este plexo está menos compactado y más desarrollado alrededor de este vaso arterial, vemos que la sugerencia de la mayoría de los autores es a realizar al menos dos búsquedas de dos fascículos troncos secundarios distintos. Cuando hacemos una sola inyección tenemos falsos o bloqueos incompletos, y para conseguir un efecto, la mejor es probablemente una respuesta de tronco o de fascículo posterior, porque posiblemente estemos ya situados en la mitad de este complejo vasculo nervioso. Si nos vamos a esta primera porción o en la segunda porción, vemos que las técnicas sugeridas mediante ecografía nos sugieren que al menos en la segunda, donde hay más experiencia en la técnica sagital, la técnica paracoracoidea medial, nos sugiere que el acceso a dos puntos, uno posterior a la arteria y otro lateral a la arteria, con una inyección repartida del volumen en estos dos puntos, sería la opción mejor para nuestros pacientes. Y si queremos ir a una única, posiblemente alrededor de las 8, sería el punto horario donde conseguiríamos mayor éxito en esta segunda parte, y obviamente lo mismo va a suceder en esta primera porción, en el área costoclavicular, digamos en la parte más profunda y lateral de la arteria subclavia o axilar. Esto es lo que intentamos desarrollar en estos últimos años con la ayuda del doctor Karmakar, donde describimos un poco las bases anatómicas de esta área debajo de la clavícula y debajo del músculo subclavio que está pegado a la clavícula, donde situaremos el plexo de forma constante lateral encima de la segunda costilla y del músculo serrato, lateral a la arteria axilar. Esta es la imagen histológica donde vemos el fascículo lateral, el fascículo medial siempre pegado porque es el que va a rotar hacia la parte medial de la arteria, y el fascículo posterior más lateral que el resto de los fascículos. Lo que sugeríamos en esta revisión anatómica es simplemente decir que esta es un área de interés y que probablemente gracias a la ecografía va a tener un desarrollo en los próximos años. En la primera, y está pendiente de publicación, de los artículos clínicos, sugieren que el acceso a distintas áreas para poder trabajar en esta área, donde aquí vemos distintos cortes con la representación de imagen de cada uno de ellos, el acceso más lógico sería un acceso de lateral a medial para situar la aguja entre medio de los componentes plexulares, fascículo lateral, posterior y medial. Por lo tanto, una inyección en este punto conseguiría un buen bloqueo con un único punto de inyección.
Sin embargo, debemos de considerar que aquí tenemos una vena, la vena cefálica, y que podemos ver en muchas ocasiones, obviamente, esta visión es más caudal a la visión que sugerimos, donde debemos de ver el músculo subclavio para estar seguros de no contactar con esta importante vena que saben ustedes que va a fusionarse o va a dirigirse hacia la arteria, hacia la vena axilar a nivel muy proximal de la extremidad. Por tanto, en este acceso lateral a medial hemos de evaluar que trabajamos sobre el subclavio para proteger esta vena cefálica, para situar la aguja entre los plexos o entre los fascículos del plexo, viendo post-inyección cómo la distribución del anestésico engloba a sus tres componentes: posterior, medial y lateral. Sin embargo, y es un artículo recientemente también aceptado por la doctora Newell, lo que nos sugiere que podemos acceder por un abordaje medial hacia lateral, con la idea de evitar el contacto con las estructuras laterales y también con una estructura ósea que va a ser precisamente la coracoides, que nos va a dificultar en muchas ocasiones el avance de la aguja en plano de lateral a medial. Por lo tanto, un abordaje de medial a lateral, un abordaje medial en plano, nos permite apartarnos de la dirección de esta arteria, la arteria axilar, y situar con una técnica vascular o arterial, situar la aguja entre la arteria y el componente lateral del plexo braquial para inyectar entre los cuatro componentes que podríamos formar parte de este grupo: la arteria, el nervio, el tronco secundario lateral, el medial y el posterior. Tanto hacer una inyección en el centro de todo el compartimento vasculo-nervioso. Esta es la imagen después de una inyección de 20 mililitros, fascículo, cordón posterior, cordón lateral, cordón medial y chafada la arteria subclavia o axilar en este punto. El resultado y la descripción técnica, anatómica y el resultado clínico con una serie corta de 10 pacientes augura que a los 20-25 minutos el bloqueo es exitoso en prácticamente la totalidad de nuestros pacientes. Recordar siempre la disposición del brazo en abducción de 90 grados para facilitar la visualización y la compactación de este plexo. Y también hemos estudiado la variabilidad clínica de esta disposición lateral a la arteria y vemos que, independientemente del acceso que decidamos, esta disposición es terriblemente constante. Esta es la variabilidad que tiene, y las medias de la disposición de los fascículos con esta exploración que vemos en la parte profunda, mientras que en la segunda parte de la arteria axilar, los dos artículos que describen la disposición de estos componentes del plexo braquial, vemos que va a ser mucho más abierto alrededor de la arteria. Estos son los resultados obtenidos por estos dos autores en la segunda porción debajo del pectoral menor, por tanto en la segunda porción del plexo braquial infraclavicular. Un dato interesante del estudio de la doctora es precisamente esta distribución del anestésico, no solo infraclavicular, sino un acceso supraclavicular que parece, si bien no os lo pudimos demostrar porque no exploramos específicamente este resultado, es el acceso posible del anestésico a la zona supraclavicular a su paso por el nervio supraescapular. Por tanto, debemos de evaluar en un futuro si nos podría ser de utilidad incluso para las cirugías más proximales del brazo, las cirugías sobre el hombro. Vamos ya a las conclusiones para decir que el plexo braquial es un plexo importante, es un plexo que tiene muchísima información de algo terriblemente necesario como es el miembro superior en el hombre, en la mano. Por tanto, es algo que debemos de intentar proteger al máximo en toda nuestra práctica clínica. Vamos a ver que
Si vamos a accesos muy proximales, tienen características de ecogenicidad, lo que sugiere una gran compactación de fascículos. Son nervios oligofasciculares en este momento, por tanto una lesión va a ser dañina para la estructura nerviosa, mientras que si vamos accediendo al supra, que vemos que aún tiene grandes zonas hipoecogénicas, o yo diría al infra, hay muchísimo más tejido conectivo, protector, lo cual ante cualquier posible daño el nervio estará mayormente protegido. De las zonas que hemos hablado, posiblemente las periclaviculares, bien sea por acceso supra o infraclavicular, posiblemente sean de interés por esta gran compactación de la estructura nerviosa, que vemos también en las imágenes histológicas infraclaviculares, de nuevo fascículo lateral, fascículo medial y fascículo posterior laterales, todos ellos a la arteria axilar. Sugerimos pues que independientemente del abordaje medial o lateral, esta área costoclavicular es un área de interés donde viene una gran distribución del anestésico local después de volúmenes relativamente bajos de 20 mililitros y posiblemente podremos incluso reducir en un futuro. Nada más, muchísimas gracias por haber escuchado la charla y estamos convencidos de que la respuesta a la pregunta que el espacio costoclavicular posiblemente sea un gran abordaje o un punto de acceso interesante en el futuro, le llamaríamos o concluiríamos que sí que va a ser un punto de interés interesante en el futuro. Muchas gracias.